¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar el análisis de esta semana como siempre. Eh, Creo que una de las primeras cosas que hay que destacar y resaltar es lo cambiante y cómo la ebullición que tiene la economía y la situación política del país, ¿no? Porque fíjense que hasta hará 2 semanas atrás la imagen del presidente Milei había bajado más del 50 y pico a un 49, que igual era una imagen positiva muy alta. Ahora volvió a subir porque se están empezando a dar situaciones políticas positivas. Incluso fíjense lo que está pasando con el dólar, que casi el dólar oficial y el dólar blue están ya muy cerquita uno del otro, con lo cual parecería que ya casi casi se va a llegar a unificar y eliminar el dólar prohibido, el dólar blue, ¿no? O sea que sería eliminar el cepo. Y lo que también es importante destacar es que el otro día salió un ranking de políticos muy interesante que se circuló y que Milei estaba entre los dos o tres políticos con mejor imagen a nivel mundial. Esto no es un tema menor y creo que fue parte de su agenda durante la primera etapa de su gobierno, ¿no? La de posicionarse como un líder de la libertad y de la centro derecha a nivel mundial, básicamente para poder desde ahí tratar de generar lo que sea necesario para el país. Eh, Sí, obviamente, como yo digo, yo lo apoyo y quiero que le vaya bien. En su momento creo que hubo para mí un error que fue cuando no acompañó esa resolución que quedamos, fuimos de los pocos que no la acompañamos. Eso me pareció que era innecesario no acompañar, pero bueno, después, por otro lado, se pueden solucionar los temas. Esa resolución que hubo, que la firmaron la mayoría de los países europeos, Estados Unidos, bueno, todos y que nosotros nos quedamos ahí justo con el pelotón de los indeseables, por decirlo de una manera, ¿no? Que son justamente los que no nos interesa estar con ellos. Irán, Venezuela, bueno, todo eso, todos esos. Pero bueno, después, sin embargo, con las medidas que toma, con el tema del control de la inflación, la baja del riesgo país y todas digamos, aciertos que está logrando, eh, obviamente eso lo posiciona de vuelta muy bien, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sí, reitero, creo que estamos necesitando y esperando que por favor nos baje un poco el aire, el oxígeno a todos los que estamos pagando y apoyando, porque no es la casta solamente la que está pagando el plato, la casta mucho no lo paga porque siguen cobrando sueldos millonarios, por ejemplo, los senadores. El otro día lo veía, por ejemplo, a Rodríguez A. hablando y pensar que creo que está cobrando entre 7 y 8 millones de pesos de jubilación por una semana de presidente y que fue el que declaró el default y que nos produjo los dolores de cabeza más grandes que podíamos haber tenido porque si el default no se declaraba en ese momento, podríamos haber seguido manteniendo una posición distinta. Bueno, al margen de eso, creo que por ese lado sí, es como que la gente está pidiendo y necesitando un poco de aire, de que venga la inversión, que venga la actividad, que sigan bajando los impuestos, que algunos bajaron, otros no, que realmente haya un cambio y que se empiece a dar oxígeno, ¿no? La contracara de todo lo que subió, tiene que haber una contracara de ingresos, o sea, que fue un poco el concepto de lo que era el liberalismo, o sea. Nosotros liberamos todo, va a haber más gastos, pero ustedes van a ganar más, entonces se va a compensar. Bueno, eso es lo que hay que apuntar ahora y creo que es el objetivo al que está apuntando en este momento el presidente y que creo que va a ser su agenda de acá a fin de año. Hablando de agenda, es interesante ver cómo se está dando todas las agendas políticas, porque es como que cada uno está teniendo su propia agenda, ¿no? Es como que nosotros vemos y decimos, bueno, ¿qué es lo que pasó con Victoria Villarruel? Esa imagen con Isabel Martínez de Perón. Por otro lado, Victoria Villarruel, persona que también es una persona excelente, es de primera, y que, por otro lado, es una persona que siempre que el presidente Milei la ha necesitado, ha estado firme y totalmente leal, ¿no? Y es la persona además que le maneja los votos en el Senado y encima con votos que a veces tiene el famoso voto de desempate y siempre se ha manejado con una lealtad absoluta hacia el presidente. Independientemente de que quizá ella pueda tener hoy una agenda quizá un poquito distinta desde el punto de vista de político a los efectos de lo que puede pasar el año que viene con las listas, ¿no?
Creo que por ahí pasa el tema. Está el otro tema que es, por ejemplo, la agenda de Macri. Macri en su momento se había alejado un poco de Milei, ahora se volvió a acercar. El otro día, hace pocos días atrás, salió diciendo que sí, que había que apoyar todo este proceso. Bueno, Patricia Bullrich, obviamente, sí, que está claramente con su agenda, está claramente alineada con Milei, con la Libertad Avanza, con los liberales del PRO. Es como que ahí hay todo, o sea, es interesante ver las distintas agendas de cada uno, cómo se están viendo y posicionando, y a mi criterio es como que están pensando a ver cómo quedan para cuando llegue el momento de armar las listas. Bueno, cuando llegue ese momento de armar las listas, yo lo único que les pido, muchachos, tengan la agenda que quieran, posiciónense como se les dé la gana, pero lo que sí, cuando hagan la lista, hagan la famosa lista unidos, todos juntos, todos unificados, cosa de garantizar ganar la provincia. Más cuando estamos viendo que del otro lado, en la oposición, el kirchnerismo, es casi un cabaret ya hoy directamente, ¿no? O el Kicillof peleado con Cristina, por otro lado se apoyan, Cristina ahora presentando una lista con todos sus históricos para tomar el control del partido. Eh, Kicillof, por otro lado, es como que está peleado con Máximo. Eh, Kicillof quiere tratar de hacer su agenda, no es consciente, no se da cuenta. Bueno, no se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Kicillof, indudablemente. A mi criterio creo que se le pasan por alto demasiadas cosas, no sé, como que no se da cuenta de muchas cosas como gobernante, pero tampoco se da cuenta de que él solo, él los votos que hoy puede llegar a tener son los votos que le llegarían por inercia del lado del kirchnerismo. Si el kirchnerismo se llega a separar de él, creo que él no llega, honestamente, puede pasar a ser casi un poquito más que del caño, puede andar por el 5 porque el resto se lo llevaría todo Cristina, de esos famosos 30 que tienen casi asegurados ellos, es en los 30 históricos. Así que bueno, básicamente ese es un poco el tema de las distintas agendas. Sí, lo que creo también que es gravísimo y es tremendo es ver lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, todo el kirchnerismo se ha parapetado en la provincia de Buenos Aires, todos se han metido en distintos cargos, especialmente en La Matanza, en La Matanza. El otro día, por ejemplo, daban unos datos creo que fue en La Nación, unos datos tremendos, ¿no? De, por ejemplo, cuántos empleados públicos tiene la provincia de Buenos Aires. Tiene 600 y pico de mil empleados públicos. O sea, ¿me pueden explicar con 600 y pico de mil empleados públicos cómo la provincia no es un violín? Tendría que funcionar todo, tendría que estar todo impecable. O son ñoquis, o no hacen nada, o son ineptos, o son amigos de Kicillof y los pone para que ganen un sueldo y se aseguren una jubilación. Una jubilación que sí, señores, lo que ustedes me están mirando, probablemente va a ser 5, 6 o 10 veces más de la que vas a cobrar vos. ¿Por qué? Porque van a cobrar jubilaciones de funcionarios, muchos de ellos. Y vos a lo mejor estás con la mínima o unos pesos más. Entonces, realmente eso me parece que es deplorable. Y encima el broche de oro que le informaban en La Nación también, esto para los que no lo vieron y no prestaron atención, es el tema de una resolución que sacó Kicillof, que claro, él no está cómodo. ¿Se acuerdan cuando a María Eugenia Vidal la criticaban porque vivía en una base militar por las amenazas? ¿Se acuerda que le pegaron por todos lados por ese tema? Porque vivía en una base militar, por esto, por lo otro. Bueno, Kicillof no vive en una base militar. No, no vive porque obviamente él odia a los militares. Él odia todo este, lo que no sea de izquierda, y que además él identifica militar con facho o gorila y no necesariamente eso es así. Los militares son los hombres que tienen carrera y vocación patriótica de defender la patria, defender el país y jugársela por el país. Ese es el concepto del militar. ¿Eh? Y muchos de ellos pueden ser con simpatía de izquierda, otros con simpatía de derecha, pero los militares pasan por ahí, no pasan por donde piensa este señor, creo yo que él piensa eso. Pero claro, el señor se aprobó un presupuesto, para el que no lo vio, de la módica suma de 138 millones de pesos. Fíjense lo que han subido larva, lo poco que se ve de trabajos, la inseguridad, la salud, o sea, nada ha mejorado, todo sigue igual o ha empeorado.
Pero el señor se aprobó un presupuesto de 138 millones de pesos. ¿Y saben para qué? Para arreglar la cocina de la residencia de él, porque la quiere con concepto abierto, entonces la quiere tirar abajo y hacer toda una cocina nueva con concepto abierto, y dos baños. Por lo menos eso es lo que dijeron, dos o a lo mejor tres, dos o tres baños de la residencia. Yo me pregunto, 138 millones de pesos. ¿Cuántos dólares son? ¿No? Y yo les diría que hablen con un constructor y una refacción de una cocina, por ejemplo, en una casa puede ir desde, no sé, no, yo no soy arquitecto, pero de 4 a 15.000 dólares, por ejemplo, salvo que uno la haga a todo lujo. Lo mismo con los baños, ¿no? Fíjense qué lejos estaríamos de los montos que está manejando. No sé qué es lo que va a poner. Quizá está pensando en que se va a quedar ahí de por vida y quizá está pensando en poner, no sé, los muebles más caros, equipamiento más caro. Quiero pensar eso, que está pensando en gastar un montón de plata, en poner algo que sea propio de, no sé, la casa de Donald Trump, ¿no? O de Mark Zuckerberg, o de qué sé, Elon Musk, ¿no? Quiere hacer una cocina y unos baños poco menos principescos, o de algún jeque, ya que él se siente identificado con Irán, a lo mejor quiere copiar los baños de una ayatolá, de alguno de los palacios iraníes, porque realmente 138 palos, hermano, es mucha plata para ese trabajo. Entonces, ¿sabés qué? Cuando venís con los aumentos de ARBA, cuando venís con todo ese tipo de cosas, por lo menos tener la decencia de vivir de manera un poco más discreta, de no empezar con estos gastos. Es como cuando vos hablabas y criticabas a la gente hace muchos años atrás y eras ministro de Economía. Y me acuerdo que te hicieron el famoso crash en Buquebús porque te ibas a veranear a Punta del Este. Y esto lo digo para que la gente lo recuerde. Entonces, realmente, esto creo que no podía dejar de decirlo. Y me parece que si Kicillof, esa es la forma que piensa gobernar la provincia, perfecto. Es armarse un palacete, llenarse de funcionarios que le digan sí, sí, guana, sí, sí, jefe, sí, papá, para que le sean totalmente leales y fieles y que los tenga dominados por el cargo y al resto de la provincia hacer la pelota y de esa forma dominarla y que la gente tenga que vivir de la ayuda. Bueno, esperemos que reaccione y que por una vez sea un poquito patriota y trate de hacer las cosas pensando en la gente y pensando en que está arriba de la provincia más rica de la Argentina, que se deje de joder y que la haga producir. Nos vemos.